Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. El jueves pasado el Congreso de Chile aprobó la reforma constitucional que permite a los ciudadanos retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones, los fondos que han ido ahorrando a lo largo de sus años de trabajo. La decisión es para que puedan hacer frente con ese dinero a la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. La propuesta fue aprobada de manera muy mayoritaria y con un inmenso margen de 116 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones en el Congreso, por lo que ya queda lista para ser promulgada por el presidente de la República, que es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera está personalmente en contra de esta medida, por lo que cabe la posibilidad de que se acoja a su capacidad de veto, su derecho de veto, que lo tiene como presidente de la República de Chile, o que recurra a esta decisión ante el Tribunal Constitucional del país, para que evidentemente la frene. De hacerlo así, no solo tendría la oposición enfrente, como es obvio, que es quien puso a fin de cuentas esto en marcha, sino a buena parte del oficialismo. Es decir, nunca hubiera podido pasar por las cámaras como pasó con tanta mayoría si no llega a ser porque los diputados del presidente, entre comillas, pues votaron a favor. La reforma, de hecho, consiguió superar todos estos trámites gracias al apoyo de varios diputados afines al gobierno. El presidente Piñera se encuentra, como podemos ver, ante una encrucijada muy difícil en un momento especialmente complicado, con la economía chilena cayendo en picado desde hace, pues tranquilamente 4 meses, desde que empezó toda esta historia, y que además los efectos de la pandemia están sintiéndose en todas las economías del mundo, pero en unas más y en otras menos. En el caso de Chile es de las que más, porque también es cierto que allí está golpeando de manera muy severa la pandemia. Pero no solo eso, sino que además está muy reciente el recuerdo de lo acontecido en los meses de octubre y noviembre del año pasado. Si echamos un vistazo a los últimos 7, 8, 9 meses, 9 meses de vida chilena, de vida política chilena, la primera cosa que advertimos es que su presidente, Sebastián Piñera, no gana para disgustos. Cuando aún no se habían extinguido las ascuas de los incendios provocados, y además incendios en sentido literal porque ardieron muchas cosas en Santiago, especialmente en Santiago, pero también en otras ciudades de Chile a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Recordad aquellas protestas masivas a las que yo desde aquí, desde la Contracrónica, le di mucho seguimiento, hice varios programas sobre el tema. Bueno, pues estaba todavía las ascuas ahí calientes cuando apareció esto de la epidemia de COVID-19, que está golpeando especialmente duro a Chile. Si miramos los datos de víctimas de incidencia, del virus en Chile, pues nos encontramos con que es ahora mismo, en estos momentos, es decir, a día 27 de julio, es el 9º país del mundo con más casos confirmados. Aunque bueno, aquí tendríamos que reconocer que en Chile, desde el principio, además se testó a muchísima gente. Fue una de las estrategias que utilizó el gobierno de Piñera, testar lo más posible para aislar a los enfermos y que no lo transmitiesen. Pero bueno, aún así, aún con esas, el hecho es que la transmisión ha sido muy grande. Si vamos al otro indicador, que es el de los muertos por esta enfermedad, los muertos oficiales estamos hablando, es decir, los reconocidos como tales, los reales en ningún país del mundo son ciertos, es decir, está muriendo muchísima gente por causas relacionadas con la COVID-19, pero que aparecen en los certificados de función otras causas distintas, por lo que al final, dentro de 1 año o 2 años, cuando se empiecen a ver los excesos de defunciones en todos los países del mundo, pues se podrá saber el impacto final de toda esta tragedia. Bueno, con los números oficiales en la mano lo que tenemos es que, números de muertos, los tengo delante, son un total de 9.112 en estos momentos. Evidentemente, pues cuando lo estéis escuchando esto, pues serán algunos más, porque está creciendo. La verdad es que si echamos de nuevo un vistazo a lo que son las gráficas, la famosa curva, lo que vemos es que alcanzó Chile su pico a mediados de junio de casos. El día que más casos tuvo fue el 14 de junio con 8.120 y en el caso de defunciones el pico se produjo
aproximadamente, bueno, hay un pico un tanto extraño aquí el día 7 de junio, que hay 734 muertos en un solo día, debió de ser un ajuste, pero vamos, el pico por lo demás pues el día 27 de junio. No es tanto, estamos hablando de hace solo un mes y a partir de ahí ya ha ido descendiendo de manera lenta. Los últimos días, por ejemplo, la semana pasada, el día 25, por ejemplo, hubo 106, el día 23 116, así. Bueno, esto es una visión así de la manera más general posible de cómo está afectando la epidemia de COVID-19 a Chile. De cualquier manera, si nos vamos a la tasa de muertos por millón de habitantes, que es una de las más indicativas de todas, porque es la cantidad de gente que ha muerto en función de los habitantes de todo el país, lo que nos encontramos es que Chile, con un país que tiene 18 millones de habitantes, algo más, arroja una tasa de 476 muertos por millón de habitantes. Esto también es la novena más alta del mundo, justo por encima de Francia, que tiene 462, y por debajo de Perú, que tiene 546. Aquí en el tema de muertos por millón de habitantes, la verdad en España se pueden dar cualquier cosa menos elecciones, porque España sigue de los países con mayor número de muertos por millón de habitantes. Está solo por debajo de Bélgica y del Reino Unido. A partir de ahí, todos ya están por debajo de España. Chile está, ya digo, el noveno, justo entre Perú y Francia. Bien, la COVID-19, como vemos, está afectando seriamente a Chile. Esto se veía desde el primer momento, más les ha dado la circunstancia, en el caso de Chile, como en el de Argentina, Uruguay, Australia, Sudáfrica, es decir, los países que están en las latitudes templadas del hemisferio sur, que la parte más gorda de la epidemia la han tenido que atravesar en pleno invierno, cosa que en el hemisferio norte la estamos atravesando en verano. No estoy diciendo con esto que el virus le afecte el calor, a la vista está que no, porque en España estamos ante un rebrote ahora mismo y con unos calores infernales, sino que sobre todo de cara a la economía, en España buena parte de los, sobre todo terrazas, etcétera, se han podido reabrir gracias a que se puede servir la comida y la bebida en la calle, porque el interior de restaurantes y bares está vacío en prácticamente todo el país y por suerte las terrazas son grandes. En muchos aspectos esto de que haya pillado en verano pues ha sido una ventaja. En el caso de Chile no ha sido así porque les ha pillado en pleno invierno. Bien, pues esta crisis sanitaria que está atravesando todavía Chile. Os digo que el pico de la curva lo alcanzaron, de la primera oleada lo alcanzaron a finales, entre mediados y finales del mes de junio, y todavía están en plena fase de descenso. Bien, pues esta crisis sanitaria de primera categoría no está siendo más que el preludio de una crisis económica, que por supuesto, como en el caso de España o de México o de Estados Unidos o de cualquier país europeo, no ha hecho más que empezar, no ha hecho más que dar sus primeros compases. El Banco Central de Chile hace, pues nada, de esto un par de semanas, hizo una estimación de cuánto iba a caer la economía chilena y calcularon que iba a caer entre un 7 y un 8% aproximadamente. Es decir, que va a sufrir muchísimo a lo largo del próximo año, del año 2021. Es más, estima el Banco Central de Chile que será la peor crisis económica y la mayor contracción del PIB de la historia reciente de Chile, vamos, la peor en 4 décadas. Las cuarentenas, que en Chile aún no han terminado y en algunos casos están lejos de terminar, han paralizado la economía, nada que no sepamos en otras latitudes, se ha paralizado también el comercio en buena medida, se ha desplomado el consumo privado y la exportación las exportaciones en general se han visto muy afectadas. Esto, en este caso, evidentemente, es por los problemas que hay en otras partes del mundo, que es a fin de cuentas quienes compran esos productos. Aproximadamente la mitad de las exportaciones de Chile son minerales. Cuando decimos que Chile es un país minero lo decimos con conocimiento de causa y además con mucha razón. Básicamente cobre, aunque bueno, también exportan otros minerales como el hierro, por ejemplo, pero bueno, casi todo es cobre y derivados del cobre. Los principales clientes internacionales de Chile son China, Japón y Corea del Sur. Es decir, los países de Extremo Oriente. De entre los tres, para que nos hagamos una idea, suman aproximadamente un 50%, un 48% de todas las exportaciones chilenas. Bueno, yo creo que no es necesario recordar que ni en China, ni en Corea del Sur, ni en Japón, ni en ningún otro país, otro de los grandes clientes de Chile en cuanto a importaciones es Estados Unidos, que como sabemos pues no está muy bien. No estar en ninguno de estos sitios están para celebrar festejos, así que el asunto se complica bastante de cara al próximo año, de cara a lo que queda de 2020 y sobre todo al año 2021. Pero claro, aquí hay un elemento importante a tener en cuenta, que no se da en otros países. En Chile tienen una hucha llena de dinero.
Desde hace años, además, tienen esa hucha. Esta hucha se llama fondos de pensiones privadas. Es decir, en Chile las pensiones capitalizan y las capitalizan empresas privadas conocidas como AFPs. Bueno, esto es el acrónimo de administradoras de fondos de pensiones. Bien, esto es desde hace ya mucho tiempo, hace 40 años, que se llevó a cabo una gran reforma de pensiones. Esto fue a principios de los 80, entre 1980 y 1982. Empezaron a capitalizar, si mal no recuerdo, en 1981. Bueno, en esos fondos, como os podéis imaginar, después de tanto tiempo, porque claro, si esta reforma lo hubieran hecho, no sé, en 2011, pues no habría tanto dinero metido ahí. Pues estamos hablando de muchos años, caray, de 2 o 3 generaciones de chilenos ahorrando, dedicando de manera obligatoria, además, una parte de su sueldo, porque en Chile se decidió que no era optativo, ni muchísimo menos, que todo el mundo tenía la obligación de, bueno, lo mismo que tenemos en otros países del mundo. Lo que pasa es que en países como el mío se lo tienes que dar al Estado. Bueno, no se lo das, te lo quita antes de que lo recibas en el salario. Aquí lo que hace el empleado, el trabajador, es que dedica una parte de 10%, creo que es la base de su salario, lo lo capitaliza en una de estas AFPs, en una de estas administradoras de fondos de pensiones. Esto ha dado lugar a que sean pues auténticos gigantes y que tengan mucho dinero, vamos, cientos de miles de millones de dólares, que no se pueden tocar hasta la jubilación. Es decir, ninguno de los trabajadores chilenos que está durante toda su vida laboral metiendo dinero ahí, año tras año, mes tras mes, puede tocar ese dinero hasta que no se jubile. Da igual que se jubile de manera anticipada, qué sé yo, pues a los 62 años, en ese caso recuperaría la parte que le toca, obviamente, o que se jubile a los 65. Va a recuperar también la parte que le toca, es decir, lo que haya metido previamente dentro de ese fondo con los preceptivos intereses, pero lo que no puede hacer es en mitad de su vida laboral reclamar ese dinero. Es un sistema, por lo demás, que podríamos decir que es aproximadamente popular en Chile. De no serlo, evidentemente, pues ya lo habrían revertido. Y ojo, ni Bachelet se atrevió a tocar. Y Bachelet, no olvidemos que gobernó 2 mandatos, no seguidos, eso sí, pero 2 mandatos en los últimos 20 años. Así que bueno, a pesar de que es más o menos popular, ya digo, en general el planteamiento, la izquierda chilena siempre emplea esto de las AFPs y de la capitalización de las pensiones como caballo de batalla de prácticamente todas sus reivindicaciones. Las AFPs, de hecho, son algo así como el icono de las reformas pro mercado que se hicieron hace ya 40 años en Chile, y por lo tanto, como es uno de los iconos, pues quieren acabar con ellas para volver a un sistema estatalizado, un sistema nacionalizado de reparto como el que tenemos en España. En principio ese dinero, como os decía antes, no se puede tocar. Es decir, es un dinero que está ahí, que es una inversión a largo plazo, lógicamente. Tú tienes la obligación de ir metiéndolo y esa empresa, esa administradora, va a estar administrándote tu dinero hasta el día en el que te jubiles. En ese momento ya podrás recuperarlo, ya podrá ser tuyo de nuevo. Entre tanto, con la idea lógica, por otro lado, de que pues cualquier persona no lo recupere a los 40 años o a los 45 años cuando está en mitad de su vida laboral, pues la ley se lo impide. Pero claro, ahora con la crisis esta del coronavirus, a los legisladores, no solo a los chilenos, a los legisladores de distintos países se les ha ocurrido que quizás sea una buena idea recurrir a este tipo de fondos de pensiones, donde, como os decía, hay muchísimo dinero metido. Es un dinero que no está parado, no penséis que lo tienen metido en un calcetín, en una caja de caudales, y el presidente de la AFP correspondiente se dedica a saltar en las monedas como si fuese el tío Gilito, este personaje tan entrañable de Walt Disney. No, en absoluto, este dinero evidentemente está en movimiento y está capitalizando, ¿no? Bien, pues la idea que han tenido muchos legisladores es eso. Bien, pues parece ser algo bueno recurrir a esta cantidad de dinero que muchos creen que está inmóvil ahí, que está el tío Gilito dándose unos chapuzones encima de las monedas. Va a venir muy bien ahora para servir como colchón para todo lo que ya está aquí, más lo que va a venir en el futuro. En Estados Unidos, por ejemplo, los afectados pueden recuperar hasta $100.000
de sus fondos de pensiones sin penalización. Es decir, que el fondo se los tiene que entregar hasta $100.000 máximo. Si tiene un tipo, pongamos por caso, 250.000, bueno, pues una parte considerable sería en este caso, $100.000 se los tiene que dar sin penalizarle por ello. Más cerca de Chile, en el Perú, el Congreso aprobó una ley, esto fue hace poco después de que empezase la crisis, en el mes de abril, una ley que permite retirar hasta el 25% de los planes de pensiones. Como vemos, pues todos casos, pero vamos, hay alguno más. Esto no es algo exclusivo de Chile. Vemos que la idea esa de tener para los políticos eso de que hay un lugar donde hay dinero y se puede recurrir a él rápidamente, pues no se han podido privar. De primeras puede parecer algo razonable. Es decir, hay una cantidad de dinero ahí, ahora las cosas vienen muy mal dadas y para mucha gente van a venir mal, re mal y por lo tanto, bueno, pues es su dinero, ¿no? El dinero es de su propiedad, ha estado trabajando y ha estado metiéndolo ahí y ahora ese dinero les vendría muy bien. A ver, eso es cierto. Pero también es cierto que un fondo de pensiones no es una cuenta corriente a la vista con disponibilidad completa. Si lo tuvieran metido en una cuenta corriente, pues no había problema, ese dinero es mío y si tengo metidos en esa cuenta 3.000 euros, voy y me tienes que dar los 3.000 euros hasta el último céntimo. Caray, como en cualquier cuenta que uno tenga en el banco, siempre y cuando no sea, por ejemplo, un depósito a plazo fijo. En ese caso, el contrato es diferente porque a cambio de un interés mayor, pues prescindes de tu dinero durante más tiempo y te comprometes a no sacarlo pues al plazo fijado previamente. Puede ser 1 año, pueden ser 3 o lo que hayas acordado con el banco. Un fondo de pensiones es algo similar. A cambio, el banco sabe que va a disponer, en este caso la administradora sabe que va a disponer de esa cantidad de dinero, que más va a ir creciendo todos los meses para poder jugar con él. Vamos a jugar, quizás esté empleando mal el verbo, para poder invertirlo y hacer crecer ese capital. Bien, esto por un lado, es decir, está claro que el dinero es suyo, pero es suyo con un contrato de por medio, no debemos confundirlo. Luego, por otro, permitir que se vulnere ese contrato tendría un efecto negativo para esos trabajadores. Dentro de 10, de 20 o de 30 años, en función de la cantidad de años de trabajo que le queden por delante. Es decir, cuando vayan a recuperarlo, lo que se van a encontrar es con que la AFP en cuestión le va a dar menos dinero, menos del que él esperaba, porque recuerdan que hace 10 años, o hace 15 años, o hace 35 años, retiraste un 10% de lo que habías metido previamente. Entonces haya menos dinero y vengan las quejas. Es decir, que a la larga perjudicará a los trabajadores. Vamos, que esto debilitará, en suma, el modelo de pensiones y sobre todo sentaría un peligroso precedente. Yo creo que el principal riesgo, sinceramente, es ese. Si por esta crisis se decide ya romper no totalmente la hucha, pero sí al menos parcialmente, que no impedirá que dentro de 5 años, o de 7... o de 30, o de 45, es decir, en algún momento del futuro, evidentemente cuando ya has empezado la siguiente vez, ya es dentro de muy poquito tiempo, pues se recurra a lo mismo. Es que las cosas son muy malas, están fatal. Es que ha habido un terremoto y en Chile hay buenos terremotos, o tal volcán de los Andes ha entrado en erupción y, bueno, qué sé yo, pues ha armado una tal que no nos queda más remedio que recuperar parte del fondo de pensiones. El sistema de pensiones chileno está además muy amenazado ya de antes. Es decir, las nubes, los nubarrones negros que se ciernen sobre él no son cosa de ahora, no se deben al coronavirus, ni muchísimo menos. Una parte de las protestas del año pasado se debió precisamente a esto. Muchos, recordadlo, se quejaban de que el retorno de las pagas, de las pensiones, era insuficiente. La tasa de reemplazo, vamos, que cuando se jubilaban el AFP les pagaba muchísimo menos de lo que habían ganado en el último sueldo. El sistema de pensiones chileno de cualquier manera está basado en 3 pilares. El primero de ellos es estatal, que bueno, pues ya es residual y de puro reparto, que aporta aproximadamente, pues creo que es un 5% de la pensión, una cosa así. Luego el otro es privado y obligatorio, es la parte central, basado en cuentas de capitalización individuales y obligatorias, por cierto, y ya el tercer pilar es voluntario. Es lo mismo, también una cuenta de capitalización individual, pero si yo estoy obligado a poner el 10% de mi salario, bueno, pues no voy a poner el 10%, voy a ser más generoso porque tengo el horizonte temporal larguísimo y voy a poner el 15% o el 20%. Para el día de mañana, cuando me vaya a jubilar, disponer de una jubilación mucho más generosa.
Bien, el centro el centro del sistema es el segundo pilar, que es el que está todo el mundo a contribuir. Bueno, el resultado al final es que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de la pensión con respecto al último salario, la tasa de reemplazo, de sustitución también se llama en pensiones, es eso, en Chile es de más o menos el 40%, el 41% creo que era el año pasado con esto de las manifestaciones. En España, para que nos hagamos una idea, la tasa de reemplazo de las pensiones es del 82%. Vamos, por ponerlo en cantidades concretas, que entendamos todos, si el último salario fue de, no sé, 2.500 euros, por ejemplo, la pensión se quedaría en 1.000 euros en Chile, de promedio estoy hablando, y en España se quedaría en unos 2.000, es decir, justo el doble. En Chile se quedan tan cortos porque la parte voluntaria es pequeña. A veces porque el trabajador en cuestión no quiere, decide que prefiere gastárselo mientras es joven, y otras veces porque directamente no puede, porque el salario es muy bajo y no le da para ahorrar absolutamente nada, más allá de lo meramente obligatorio. Pero bueno, el hecho es que la reforma para poder retirar hasta un 10% del fondo, y hacerlo ahora mismo, es decir, poder liquidar, convertir en dinero líquido un 10% del fondo, ya se ha aprobado en el Congreso. Este debate ha tenido lugar a lo largo de las últimas semanas y desde el jueves podemos decir que es un debate que ya ha concluido. Y la pelota está en este momento encima del tejado del Palacio de la Moneda, que es la sede de la presidencia de Chile. Aquí hay un problemón para Sebastián Piñera. Por cierto, la reforma de las pensiones, el padre de la reforma de las pensiones, es el hermano de Sebastián Piñera. Ya es curioso, pero vamos, que han sido dos. Tenemos a un Piñera que es el que lo organizó, y al paso que vamos a otro Piñera que va a ser el que lo desorganice, o al menos el que lo desmonte. Bueno, si Piñera la veta, Piñera está en contra de esta última propuesta. Bueno, que ya no es una propuesta, que ya es un mandato del Congreso. Si la veta, y como os decía antes, puede hacerlo como presidente, dentro de sus competencias está eso mismo, en ese momento la oposición podría echarse de nuevo a la calle. Pero vamos, de un día para otro, y recrear las mismas escenas, algunas pavorosas, que ya pudimos ver durante la primavera pasada, pero claro, verlas ahora en pleno invierno. En pleno invierno porque es que en Chile, como está en el hemisferio sur, pues llevan las estaciones cambiadas, invertidas más bien con respecto a nosotros. Si no lo hace, es decir, si decide dar por bueno lo que ha decidido el Congreso chileno y la deja pasar, esto seguramente alimentaría el apoyo para revertir ya toda la reforma del 81 y estatalizar de nuevo el sistema de pensiones. Chile, recordemos otra cosa, otro elemento fundamental en este caso, y es que está inmerso desde hace meses en algo parecido a un periodo constituyente, a causa precisamente de las manifestaciones y las protestas del año pasado. El gobierno de Piñera accedió a modificar la Constitución de 1980. Esto os lo contaba en una contracrónica que hice en aquel momento. Bueno, se comprometió incluso a someter la reforma de la Constitución a referéndum. Un referéndum que aún no se ha celebrado por razones obvias, porque ha sucedido esto de la pandemia. Bueno, muchos en aquel entonces acusaron a Piñera de debilidad y de rendirse ante el pulso que la oposición de izquierda le había echado en la calle. Si pasa por aquí, esa misma oposición lo entenderá de nuevo, es decir, si decide decir que sí, que ok, adelante a lo que ha decidido el Congreso, pues la oposición lo entenderá como un gesto más de debilidad y serán aún mayores sus ambiciones de enmienda en la Constitución. Es decir, si el sistema de pensiones está mal, caray, ¿por qué conformarse con un 10% cuando se puede nacionalizar en su totalidad? Los piñeristas, por su parte, quedarían muy desmotivados y se desmovilizarían. Recordemos que en las últimas elecciones, que fueron en el año 2017, buena parte de la derecha chilena apoyó a Piñera pues casi como un mal menor. En la primera vuelta, el independiente José Antonio Kast obtuvo 500.000 de votos, que fueron los que permitieron ganar a Piñera en la segunda vuelta. En solo año y medio, en noviembre del año que viene, de 2021, habrá de nuevo elecciones. Y ahí estas pequeñas victorias de la izquierda chilena podrían terminar regalándole la victoria definitiva, es decir, el gobierno. Vamos con Ramón de Pamplona, que tiene una pregunta sobre el estímulo europeo. Acabo de escuchar tu programa del impulso europeo y me queda bastante sorprendido cuando comentas
que los países europeos no aportan dinero al rescate, a los 740.000 millones de euros. Entonces, me gustaría saber de dónde sale ese dinero. Y cuando comentas que la Unión Europea o la Comisión Europea tendrá que devolverlo, ¿a quién tendrá que devolverlo? Es que parece que das a entender que probablemente sea así, que se crea de la nada. Entonces, hablamos de una cantidad de dinero que se crea de la nada, que, con perdón de la expresión, joder, es una de las mayores demostraciones de poder que puede haber en el mundo. Ni millonarios ni nada. Estamos hablando de gente que crea dinero de la nada. Y además sin la aparente existencia de la inflación, ¿no? El gran problema de hacer este tipo de operaciones. No sé, la verdad es que estoy muy sorprendido y me parece que es un movimiento que me descoloca totalmente y que atenta contra el capitalismo y contra un montón de cosas y de situaciones. Es decir, ¿qué sentido tiene tener un país limpio, ordenado y barrido, estructurado con equilibrio presupuestario y unas cuentas limpias? Si puede ser una cigarra todo el verano que te rescatan después imprimiendo dinero con un botón. No sé, realmente el capitalismo también es una mentira, como ha sido el comunismo, el socialismo y las religiones, porque al final resulta que el trabajo en el fondo tampoco es tan importante, ¿no? Si hay gente que puede hacer este tipo de cosas. No sé, la verdad que estoy muy sorprendido. Un saludo, gracias. Pues mira, Ramón, ese dinero sale de emitir deuda, es decir, de poner papel en el mercado con un vencimiento de pago. Vamos, lo mismo que hacen los gobiernos continuamente, pero que la Comisión Europea no hacía y que ahora va a hacer por primera vez no, en su historia. Vamos, una cantidad de dinero como esta jamás en su vida se había metido, ¿no? La mitad de ese dinero se dará a los gobiernos en forma de préstamo, es decir, que pedirá la Unión Europea, la Comisión Europea, mejor dicho, servirá como puente. En ese caso, yo pido dinero, te lo doy, luego tú me lo devuelves y ya lo devuelvo yo. Y la otra mitad será fondo perdido, es decir, que la Comisión tendrá que devolverlo con sus propios recursos en el futuro. El jueves pasado, no sé si recuerdas que decía que si había algo histórico en esto, en este acuerdo, vamos, era eso mismo. Es la primera vez que la compañía lleva a cabo una operación semejante y además en esa cantidad tan desproporcionada. Así que como el dinero es suyo, porque se lo han prestado a ellos, pondrán las condiciones que crean oportunas y evidentemente pues serán duras. Por lo menos no sé si duras o blandas, pero las que ellos crean oportunas, que no tienen por qué coincidir con las de los gobiernos que reciban, bueno, que pidan y reciban ese dinero. Bien, vamos ahora con Javier, que nos comenta un tema de distanciamiento social. Buenas, Fernando. Te hablaba para comentarte una sensación que he tenido estos últimos días y que me ha hecho reflexionar. Es respecto al distanciamiento con el COVID y cómo será en el futuro. Pues bueno, ayer estaba viendo una entrevista que, bueno, es irrelevante el medio en el que se estaba viendo, en el que el entrevistador pues se acercaba mucho al entrevistado, le tocaba, hablan de una distancia muy cercana y a mí me chocaba, lo veía y pues me chocaba. Lo cual es una tontería, ¿no? Porque la entrevista era de enero, cuando aquí en enero todavía no habíamos empezado con las medidas. Pero claro, me he acostumbrado tanto a guardar la distancia con la gente en mi día a día que al ver eso pues me ha chocado un montón. Claro, yo tenía una pregunta que es, ¿esto llegará a cambiarnos como sociedad? Me refiero al distanciamiento. O sea, si en el futuro, de manera inconsciente, guardaremos una distancia más grande con las personas y tendremos más cuidado a la hora de tocarlas, etcétera, independientemente de que hayamos pasado ya el COVID. Yo creo que quizás no, porque es algo el acercamiento, el tocarse es algo muy de las sociedades hispanas, ¿no? Nos gusta mucho relacionarnos, nos gusta mucho tocarnos, tener contacto, etcétera.
Pero claro, con este tema no sé si cambiará nuestra relación. Pues bueno, solo era eso. Muchas gracias por tu programa y espero que seas así. Un saludo. Pues no lo sé, Javier, depende del tiempo que tengamos que vivir así, de esta manera. Si nos pasamos 15 años, Dios no lo quiera, pero bueno, si nos pasamos 15 años de esta guisa, pues sí, nos cambiará. Muchísimo, además. El hecho de saludar dando dos besos, o las clásicas efusiones hispanas, ya sabes, de los abrazos y los palmetazos en la espalda, pues nos parecerán algo ajeno y lejanísimo. Lo veremos en las películas, como ¿recuerdas cuando nos saludábamos dándonos un abrazo? Claro, si esto solo es cosa de un año, pues lo olvidaremos y volveremos a nuestra manera normal de relacionarnos. Pero eso sí, lo que nos ha pasado este año no se nos olvidará mientras vivamos. Bien, vamos ahora con Antonio de Almería, que nos habla de la abstención y del interés así de manera general, del interés en política. Buenas, Fernando. El otro día en tu programa Naufragio en el Norte, creo que es, o en el siguiente, reaccionaste a un contraescucha que habló sobre la baja participación en las elecciones vascas y gallegas, y tú dijiste que quizás no fuese tan malo porque podía ser un símbolo de que la gente confía en el sistema y de que por eso pues se dedican más a su vida personal, y pusiste de ejemplo a un país con una baja tasa de participación en las elecciones. Bueno, yo discrepo contigo sobremanera porque considero que fomentar o hacer apología de una sociedad de idiotas pues no está bien. Idiota entendido en el sentido originario del término, ¿no? De una persona que no se interesa por la vida pública ni por la política y que únicamente va pues a su esfera personal y con una visión individual, ¿no? Es más, yo opino que debería apostarse por un interés en la política mayor por parte de todos nosotros, pero no por el politiqués, sino por tener conocimientos de sistemas de representación, sistemas y modelos económicos, algo de ingeniería social, en fin, ya me entiendes, como una base de conocimiento mínima que todos tendríamos que tener para evitar pues, ciertos fenómenos de radicalización política y de fragmentación social que estamos viviendo ahora, que cuanto menos pues, son lamentables si lo miramos pues, con un poco de perspectiva. En fin, nada, simplemente quería comentártelo y bueno, felicidades por tu programa y muchas gracias por tu atención. Un saludo. Bueno, Antonio, a ver, es que interesarse por la vida pública y votar no es necesariamente sinónimo. Yo me intereso por la vida pública y participo de ella, ¿eh? Vamos, trato de ser un buen vecino y un buen ciudadano, me preocupo por lo que pasa en mi barrio, en mi ciudad y también en mi país. Y a pesar de ello no voto. ¿Por qué? Pues porque, a ver, la vida pública no solo es votar. La sociedad civil es mucho más que los partidos políticos y sus candidatos. Sedientos de poder todos y sedientos también de vivir a nuestra costa. La sociedad civil son muchas cosas, son las asociaciones de todo tipo, los clubes deportivos, las peñas futbolísticas, las hermandades de Semana Santa, los sindicatos profesionales, bueno, y un sinfín de colectivos a los que nos adscribimos de manera voluntaria y que forman parte del debate público. Si cometemos el error de creer que la vida pública exclusivamente es la política, pues no se nos situaremos muy cerca de la dictadura. Para estos que dicen que todo es político, ¿no? En absoluto. Un país libre es un país con una sociedad civil vigorosa y una política pequeña y con poco poder. Yo la verdad es que aspiro a ese tipo de país y eso no me obliga a votar en ningún caso. Bien, seguimos con Javier de Argentina, que me hace una pregunta para la que, sinceramente te lo digo ya, Javier, no tengo respuesta. Hola Fernando, te mando este audio para compartir una reflexión que hacía el otro día. Me pareció interesante planteártela a vos y a tus oyentes, por supuesto, a ver qué opinan. El otro día lo estaba escuchando a este muchacho Adrián de Libertad y lo que surja. Para los que no lo conozcan, es un anarcocapitalista que tiene un canal en YouTube bastante entretenido. Bueno, básicamente lo que él plantea es que todo, o casi todo, se rija por las leyes del mercado, desde obviamente los precios hasta la seguridad, la educación, etc. Bien, y mientras yo lo escuchaba, que la verdad que cuando él describía el funcionamiento de la sociedad que él apoya, la verdad que sonaba bien, la música sonaba muy bien. Pero el problema que yo le veía era
¿cómo haces para llevar a cabo el trayecto desde esta sociedad muy distinta a la que vos buscás hacia ese fin que vos proponés? ¿Cómo es el trayecto? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo vamos cambiando? Porque me imagino que es absolutamente imposible abolir no sé, la educación pública gratuita o la seguridad pública, que de repente de un día para otro dejen de haber policías. Y que cada cual busque la forma de protegerse que le parezca. No se puede. Prácticamente es imposible. Durás una mañana en el gobierno si propones algo así. Bien. Entonces, yo lo que le veía, si te pones a pensar, en el fondo es el mismo problema que tienen los comunistas extremos, que también es un sector que tiene muy poco apoyo electoral. Porque cuando te ponen, no te digo cuando habla cualquiera, pero cuando te hablan de los inteligentes de ellos, de los que tienen la cabeza más o menos amueblada, cuando la historia, el cuento que te pintan, suena bien, suena a decir, bueno, está bien, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo vamos del punto A en que estamos ahora al punto B que vos me proponés? Porque no es fácil. Hay hay un gran trecho, la realidad te hace que te marca que hay un trecho intermedio que vas a tener que ir resolviendo conflictos, contradicciones, problemas muy grandes, etcétera. Bien, yo creo que los dos tienen ese problema. Claro, otros partidos políticos, otras ideologías no lo tienen tanto porque no son tan diferentes a lo que conocemos nosotros de toda la vida y conocieron nuestros padres y nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Entonces no es tan difícil de asimilar un partido un poco más conservador, un poco más progresista, un poco más de izquierda, un poco más de derecha. No tenemos problema, pero sí tenemos problema en estas ideologías que proponen cambios muy radicales en la sociedad. Bueno, bien, mi pregunta a vos como liberal es esto, ¿cómo crees que debería ser, cómo podría ser desde un punto de vista realista o verosímil esa transición a un mundo cada vez más regido por las leyes del mercado, con la sociedad actual, partiendo de la sociedad actual que tenemos ahora en 2021, ¿no? 2020, perdón. ¿Cómo se llega a eso? Así que bueno, nada, me pareció una pregunta que tengo y no llegué a resolverla, así que si vos o algún oyente se le ocurre algo interesante para aportar, estaré más que agradecido. Abrazo fuerte. Pues ya te he dicho antes, no lo sé, Javier, eso pregúntaselo a Adrián, que por cierto es un gran tipo, ¿eh? Le conozco personalmente y es una gran persona. A ver si hay suerte, escucha esto y te responde, y así ya de paso me responde a mí, así me entero yo cómo se hace eso, que nunca lo he sabido. Pero vamos, el anarcocapitalismo, así de manera general, es un planteamiento teórico que nunca se ha llevado a la práctica. Así que a ver si Adrián acaudilla la independencia de Barcelona, porque él es de Barcelona, y nos lo muestra con la práctica. En ese caso, pues bueno, ya podremos todos empezar en nuestras respectivas ciudades a hacer exactamente lo mismo, crear el modelo. Sería en este caso el modelo Adrián y todos le estaríamos muy agradecidos. Bien, pues ya vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla del tema del estímulo europeo. Se han reunido los países de la Unión Europea para certificar que hay que afrontar una crisis económica en la que varios de sus miembros precisan ser rescatados con créditos y sin esperanza de cobro en la mitad de los mismos. A cambio del rescate, los rescatados han de ceder su soberanía presupuestaria, es decir, económica y política. Y tras la firma, Pedro ha venido hecho un brazo de mar a vender como una victoria y como un hecho histórico el atestado de que vamos a ser rescatados, que ni siquiera esperan que podamos pagar toda la deuda y que a partir de ahora los presupuestos se conformarán en el extranjero con prioridades ajenas. La ayuda no es para evitarnos el calvario, sino para que lo pasemos por donde nos digan, a cambio de agua. Y aquí todo son risas. Un cordial saludo de Pizarro.
Y con esto, queridos amigos, damos por concluida esta contracrónica del 27 de julio, día especialmente caluroso en Madrid. Me consta que en Chile no es así, pero bueno, aquí en Madrid estamos pasando mucho calor, así que mañana creo que hará más. Así que con esto, ya sabéis, me despido de vosotros. Hasta mañana.